Bien, a propósito de diputados de la UDI y de lo que está ocurriendo en nuestro país, vamos a conversar con el diputado Álvaro Carter, diputado de la UDI por el Distrito 12, quien va a conversar justamente con nosotros sobre esta solicitud de suspender el alza de los combustibles. Diputado, muy buenos días, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días, muchachos, ¿cómo están? Aquí. Muy bien, cuéntenos, diputado, ¿en qué consistiría? Porque conversábamos en la nota y escuchábamos al diputado Fonsalía que hablaba de la posibilidad de que se incluyera dentro de la reforma tributaria como indicación. Por otro lado, se habla de un proyecto aparte que está presentado ya hace un tiempo. Eh, Ujú. ¿Cuál es la idea concretamente respecto a impedir el alza de los combustibles? ¿Cuál sería el mecanismo para impedir el alza? Mira, en primer lugar, hace ya varias semanas se presentó un proyecto de reforma constitucional para que existiese un mecanismo que congelara durante 3 meses el impuesto específico y lo bajara a 50% el cobro y que fuera renovable por 3 meses más. Eso es lo que está haciendo varios países en el mundo y, por ejemplo, Estados Unidos hace 2 semanas, el presidente Biden justamente apuntó a lo mismo y está pidiendo, aparte, que cada estado pueda también hacer un esfuerzo de rebajar el impuesto específico de forma eh, parcial por una cierta cantidad de tiempo que también sería 3 meses. Lo que ayer plantea, en segundo lugar, lo que ayer plantea el diputado Fuenzalida es que si el gobierno no quiere patrocinar esta idea, lo que haga es que lo ingrese por medio de su reforma que está en algún momento, suponemos que va a ingresar completa al Congreso. Y queremos hacer las cosas fáciles. Nosotros no queremos ser una oposición obstruccionista como fue el actual gobierno en su momento. Nosotros sí queremos avanzar, nosotros sí queremos que se logre ayudas reales y concretas a la población, sin necesidad de destruir el sistema político ni tampoco provocar desórdenes como ellos en algún momento plantearon. Nosotros queremos que esto sea real y que le llegue a mucha gente para que así pueda sortear esta fuerte crisis económica que fue precedida por una muy fuerte crisis de salud y anteriormente, nos tocó a nosotros como país, una muy fuerte crisis política. Ujú. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. Del impuesto específico a los combustibles se viene hablando desde hace bastante tiempo. De hecho, cada cuanto aparece como una suerte de demanda respecto de lo que significa actualmente el precio de los combustibles, pero se ha dicho también de que quienes no están de acuerdo de retirarlo, que este impuesto es una suerte de impuesto verde que precisamente apunta a desincentivar, por decirlo de alguna forma, el uso de combustibles fósiles para, en cierta forma, en ese sentido, cuidar el medio ambiente. ¿Qué podríamos decir respecto de eso que generalmente surge cada vez que se habla respecto de la posibilidad de retirar el impuesto? Sí, mira, esa es una típica forma de tratar de tirar al córner la discusión de fondo. Este impuesto no fue creado como un impuesto verde tiene otro tipo de características, y acá hay un punto que se saltan los detractores de esta idea. Los países que tienen un impuesto verde sobre los combustibles tienen un sistema de transporte digno, esta palabra que tanto les gusta, un transporte real. Acá les pido a los que son detractores que tomen una micro o el metro en Puente Alto. Y les aseguro que van a salir de inmediato diciendo, sí, la gente tiene derecho a poder viajar en sus autos. Cuando en Chile existan las líneas de metro que tienen que existir, cuando exista transporte público, el transporte red funcione realmente, ahí comencemos a hablar respecto a que este impuesto sí es un impuesto verde. Mientras tanto, yo creo que primero entreguémosle la dignidad necesaria a la gente y después avancemos en el otro punto. Pero tampoco no me saco los tiros respecto a los impuestos verdes. Yo quiero avanzar en impuestos reales y que aquellos que gastan más gasolina paguen más y que ese impuesto sea utilizado realmente para políticas de descontaminación. Porque en este momento, y eso es una de las cosas que tienen los impuestos verdes son reutilizados en políticas de descontaminación. Y justamente lo que hace este impuesto es no hacer eso. ¿Es utilizado para qué? Para pagar sobresueldos, para pagar, por ejemplo, los errores administrativos de la oficina Caramanos,
Para eso se han utilizado estos impuestos, porque no se pueden, principalmente los impuestos en Chile, dirigir a un punto específico. Por lo tanto, yo creo que los detractores, primero, viajen en transporte público durante una semana. Vamos a ver cuánto les va a durar su idea de mantenerlo. Segundo, creemos o trabajemos realmente en la dirección de crear impuestos verdes, que funcionen como impuestos verdes y que primero paguen los que tienen más y que los que tienen menos no lo paguen. Diputado, independiente de que existan pruebas de que se usa el impuesto a la benzina para otras cosas, habría que tener las pruebas, ¿cómo podríamos asegurar que efectivamente paguen aquellos que usan más y mal, por ejemplo, sus automóviles, aquellas familias donde existen 2 y 3 automóviles y que usa uno, cada integrante de la familia anda con su propio automóvil, y eso sería subsidiar, porque efectivamente rebajarle los impuestos a las bencinas sería subsidiar a esos grupos, que no es precisamente clase media, y asegurar que estas rebajas de impuestos vayan a quienes necesitan esas rebajas. Me refiero a quienes trabajan, por ejemplo, con su vehículo, a quienes utilizan como medio de subsistencia muchas veces, a los taxistas, colectiveros, o a quienes tienen un pequeño vehículo para su negocio. ¿Cómo hacer esa diferenciación? Yo creo que ahí hay un error de concepto. La clase media sí tiene 2 o 3 autos, y hay gente que no es de clase media que gana menos y también tiene 2 autos. La diferencia es que no son autos de alta gama. Hoy la apertura del mercado automotriz ha permitido de que lleguen autos muy baratos como también autos muy caros. Por lo tanto, donde se puede hacer la diferenciación para evitar de que aquellos que tienen más no paguen, no pasa por la cantidad de autos que tiene la persona, sino que pasa por el tipo de cilindrada y el tipo de lujo que tiene el auto. Por lo tanto, no quiero dar ningún tipo de marca, pero si tienes un auto chino, es probable que sea una cilindrada muy baja y sea utilizado precisamente, y si tienes 2 autos, uno para trabajar y otro para transportar a la familia, porque primero quieren transportarse de forma segura, porque primero, el transporte en la zona es muy malo, y segundo, el otro auto lo ocupa para trabajar, versus en otra zona donde tienen un auto que es de muy alta gama, con una muy alta cilindrada, y lo más seguro es que lo ocupen solamente para ir a la playa cercano ahí a Cachagua, a Zapallar. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos tiene esa información, por ahí podemos avanzar. Y eso se ha planteado no solamente ahora, se planteó el año pasado, cuando el presidente Boric y el ministro Jackson, cuando eran parlamentarios, se negaron a esto, se negaron a poder avanzar en rebajar de forma transitoria en casos de alzas como la que estamos viendo hoy, el impuesto específico. Nadie quiere que aquí no exista un impuesto, hay que tener súper claro eso, sino que tiene que haber un impuesto que sea real y no un impuesto usurero como este, que mete la mano al bolsillo a la gente que más le cuesta. Si todo lo que está sucediendo ahora, los más golpeados son la clase media y nadie habla nada. Y eso es realmente insólito. Y yo espero, y así lo hemos repetido durante ya más de 1 año y medio, yo ya debo llevar 3 proyectos presentados respecto a esto para avanzar. Y ha habido silencio tanto de mi sector, algunos exdiputados que ya no están, pero especialmente en el sector del frente. Y ahora que son gobierno, yo espero que tomen medidas reales. Si se lavaron y se llenaron de palabras el año pasado y el antepasado, de que el gobierno no entregaba ayuda, de que miraban para otro lado, que los IFE, y el día de hoy lo que han hecho es solamente pelearse entre ellos y llenarse de polémicas y polémicas todo el tiempo. Estamos conversando con el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Álvaro Carter, a propósito de esta idea de reducir el impuesto específico a los combustibles. Diputado, estoy revisando una columna de opinión que está publicada en la página web del Centro de Estudios Públicos, el CEP, del ex ministro de Sebastián Piñera, Harald Beyer, donde precisamente agrega otros argumentos respecto de por qué sería inadecuado avanzar en una reducción o eliminación del impuesto específico a los combustibles. Y dentro de sus argumentos plantea que este impuesto, comparado a otros impuestos similares en el mundo,
Ujú. es bajo. De acuerdo, incluso cita al Banco Interamericano de Desarrollo, sostiene que el actual impuesto específico para la gasolina está al menos un 17% por debajo del que sería apropiado para pagar por los costos que impone su consumo en la sociedad, y comparado con otros países esa diferencia llega incluso hasta un 94%. Estamos hablando del ex ministro Harald Beyer, diputado. Efectivamente, ¿cuánto se podría reducir el precio de los combustibles si es que se avanza en una eliminación o reducción del impuesto específico? Nosotros lo que planteamos es que se redujese en un 50% el impuesto específico. Eso es, de forma transitoria durante 3 meses, que se puede prorrogar por 3 meses más. Por lo tanto, respecto a las comparaciones, yo estoy sin haber visto ese artículo que tú me dices. Me tinca que tiene que haber una comparación con Suecia, Suiza, Estados Unidos. Chuta, comparémonos con países que tienen nuestra situación. En realidad menciona Uruguay y otros Uruguay países está también de la mucho mejor que región. nosotros. Uruguay está mejor que nosotros en la región. Si lo vamos a comparar con Argentina, con otros países, mira, es bien fácil compararse desde los estudios. Yo creo que acá tenemos que avanzar en la realidad que tenemos en este momento y dejar un poquito de mirar, porque cuando queremos compararnos para cosas, para justificar cosas como esto, como continuar con un impuesto, nos justificamos con países que pueden ser parecidos a los nuestros. Cuando queremos terminar con algo, nos justificamos comparándonos con países que son imposibles de comparar con nosotros. Nuestra situación actual es única en el mundo. Hemos tenido 3 crisis seguidas: política, de salud y ahora económica. Dígame qué otro país está viviendo lo que hemos vivido durante 2 años y medio. Por lo tanto, claramente, cuando vivimos momentos excepcionales, hay que tomar medidas excepcionales. Y muchas veces, aquellos que critican, cuando tuvieron o cuando fueron parte del núcleo de decisiones, chuta que no lo hicieron bien, chuta que se equivocaron. Y no son capaces hasta el día de hoy, muchos, no necesariamente el ex ministro Bayer, de no ser capaces de decir sí, sabe que nos equivocamos. Bueno, usted menciona, a propósito del exministro Bayer, que fue ministro del expresidente Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, que no reconocen que ellos también se equivocaron, pero independiente de las equivocaciones de uno y de otro, esta rebaja de impuesto al combustible solucionaría, ¿en qué medida cree usted que solucionaría la situación que afecta globalmente? Porque usted decía que Chile estaba en una situación especial respecto a otros países. Otros países están en situaciones bastante más complejas, partiendo por el propio Estados Unidos, y en Europa están sufriendo una guerra, nada menos. O sea, si es por crisis y por situaciones complejas, hay países que están viviendo muchísimo peor situación, sin duda. Lo que no significa desconocer los graves problemas que afronta nuestro país en materia económica. Por lo tanto, ¿en qué sentido la rebaja del impuesto a los combustibles podría hacer variar? ¿Han hecho algún cálculo? Usted acaba de decir que los estudios no son tan relevantes, que lo que importa es la realidad, pero los estudios sirven de alguna manera para conocer esa realidad. ¿Han calculado? No he dicho que no he dicho que no sean relevantes. Yo estoy diciendo de que los estudios, cada punto de vista que quiere alguien tomar, lo utiliza a su favor. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, los estudios pero en este caso... obvio que son relevantes. Si el punto acá es que vamos a con esta supuesta rebaja, si se logra, bajaría cercano a 300 pesos. 300 pesos por 3 meses. Esto no es el fin del mundo. Esto suena Ya, casi como si fuese, casi como si es que mi fuese. pregunta va a eso. Mi pregunta va a que justamente tomando en cuenta la inestabilidad que tienen hoy día los precios de los combustibles a nivel internacional y las alzas que se producen por la situación internacional, estamos hablando del conflicto ruso-ucraniano que ha sido bastante gravitante en el precio internacional de los combustibles. ¿Estos 300 pesos, usted cree que con esta rebaja de los combustibles se mantendrían? Porque efectivamente podría bajar 300 pesos en una primera o segunda semana, pero siempre el alza va a depender de la situación internacional. Bueno, yo estoy más No que seguro de que va a no seguir producimos subiendo. petróleo nosotros. Bueno, yo estoy seguro de que es muy probable que siga subiendo. Pero dígame una cosa, y se lo voy a responder, ya que ustedes son FED o están tomando opiniones respecto a evitar bajar el impuesto. ¿Qué solución tenemos entonces? ¿Que la gente tenga que seguir pagando hasta no poder más? Porque el impuesto específico o el precio de las gasolinas finalmente no solamente afecta al transporte, también afecta a la canasta básica y un montón de cosas más. Entonces, yo sé que todos
todo el mundo empieza a hablar, o muchos detectores empiezan a hablar sobre los estudios, mire, va a seguir la crisis, ya, ok, ¿cuál es la solución? Por favor, si ustedes o muchos creen que uno está equivocado, o que la solución que uno está planteando no es, ¿cuál es? Porque cuando uno lo está intentando, a lo menos lo está intentando. Yo creo que la crítica, sin el ánimo de discutir ni enojarse, nada, la crítica tiene que ser constructiva, y la construcción de la crítica parte primero por decir, mire, este es su plan, el plan A, este es el plan B, acá no hay plan B. Acá la gente dice, bueno, sí, los críticos, sí, bueno, va a seguir subiendo. Claro, súper fácil para los que critican y los que son de centros de estudio, seguir criticando y negarse, cuando tus ingresos son los mismos siempre y no se van a rebajar y vas a poder aguantar la crisis sin ningún problema. Versus la gente que nos está escuchando en estos momentos en la radio, lo más seguro es que está pensando cómo llego a fin de mes, porque ya ni siquiera raspo. Entonces, no intentarlo, por último, es una irresponsabilidad. Bueno, diputado, queremos agradecerle este contacto que ha tenido para conversar con nosotros. No estábamos ahí tratando de darle la contra al diputado, pero tenemos que preguntarle porque obviamente hay posiciones encontradas respecto de lo que usted está proponiendo, entonces tenemos que evidenciar esas posiciones que están encontradas para que usted también tenga la posibilidad de argumentar, si no sería sí. no preguntaríamos nada, nos quedaríamos callados y usted hable nomás. Pues, sí, obvio, pues, muchachos, tenemos que ganarnos el sueldo, diputado. O sea, si hubiéramos estado, perdón diputado, pero si hubiéramos estado entrevistando en estos momentos a alguien detractor definitivo de la rebaja de los impuestos a los combustibles, las preguntas habrían sido a lo mejor en el otro sentido. Pero no me refería a usted, me refería a los que critican. Otros críticos. Pero si mire, si hubiera sido usted, lo hubiera dicho con nombre y apellido. No me gusta mandar mensajes ni teletipos. Se me cayó el carnet. Sí. Entonces se lo habría dicho directamente. Ustedes están cumpliendo su rol. Y frente a eso, yo también tengo que cumplir mi rol. Y mi rol es hablar de forma directa. Y los verdaderos críticos, y los que hablan acá al voleo, yo les pregunto, no a ustedes, sino que a los críticos que ustedes delante estaban aludiendo, ¿cuál es el plan B? Porque yo hasta ahora no escucho ningún plan. Entonces, avancemos, eso es lo importante, más que las discusiones es avanzar, eso necesita la gente porque la ayuda es hoy y no mañana. Bueno, diputado, agradecerle este contacto, que esté bien. Ya, pues un abrazo, cuídense. Que esté muy bien, muy buenos días. Chao. Chao. Juanita, ahí estaba el diputado entonces Álvaro Carter hablando respecto de este tema que siempre que hay alza en el precio de los combustibles surge reiteradamente respecto de si es conveniente o no sacar el impuesto específico. Sí, argumentos válidos, ojo, porque los argumentos son válidos en uno y en otro sentido, efectivamente. Si uno pudiera efectivamente analizar todas las argumentaciones, algunos tienen razón y la gente necesita usar su vehículo y necesita un control del precio, pero por otro lado, imagínate lo que significaría eliminar ese impuesto a los combustibles en un país que no produce. Efectivamente. No produce. Así que vamos a ver qué va a pasar con este tema, Juanita. Son las 8 de la mañana con 1 minuto, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a continuar con esta primera edición de Radioanálisis, así que siga junto a nosotros. En estos tiempos